Muchas gracias, Nes. Gracias por la oración. Pues amén, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios y recuerden que nuestro enfoque, no perdamos de vista, siempre que estudiamos algo, tenemos que buscar o tratar de construir algo, ¿no? Es decir, no solo estudiar por estudiar, sino tener muy claro nuestro propósito y la razón por la que hemos decidido estudiar este libro. Y sobre todo es entender qué es la iglesia, amar y apreciar la iglesia y construir una iglesia sólida que sea de bendición para otras iglesias. Ese es nuestro enfoque y el propósito. Y bueno, como todos somos parte de la iglesia, pues todos, nuestro trabajo, nuestra labor es importante dentro de la iglesia. Entonces, hemos visto algunas cosas interesantes, hemos estado estudiando varios versículos en la Biblia, ya 2 capítulos, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 3, y nuestra clase se llama Nuestra misión en la iglesia. Y para eso vamos a ver lo que Pablo decía, cuál era su propósito de la iglesia, cuál era su misión, cuál es lo que Jesús le había dado como propósito y cómo le estaba cumpliendo este propósito en la iglesia en Éfeso. Entonces, al igual que Pablo, nosotros como discípulos tenemos un propósito, una misión en la iglesia. Y bueno, creo que esta parte de estos versículos que vamos a leer, espero que reaviven esta parte importante como discípulos y nos ayude a renovar nuestra misión o nuestro propósito que tenemos en la iglesia. Entonces, vamos a comenzar leyendo juntos Efesios capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer juntos esta noche. Dice así la Biblia. Si tienes tu Biblia, puedes ir a ella o puedes verlo en pantalla. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. Por esta razón, yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo, para bien de ustedes, los que no son judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto por revelación. He conocido el designio secreto de Dios. Como ya les escribí brevemente, al leerlo pude darme cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que se dio a conocer, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, que ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Si recordamos su conversión de Pablo en Hechos, que él la narra, que nos la narra Hechos y después él nos la comparte cuando está compartiendo su fe. Cristo tuvo un propósito importante para Pablo. El propósito de Jesús para Pablo era llegar a los no judíos, es llevar el evangelio a todos ellos que no venían del judaísmo. Y podemos ver que en su vida él tuvo muy claro esta misión, tuvo muy claro este propósito. Y eso dedicó su vida. Yo creo que también Dios nos llamó a nosotros con una misión, con un propósito. Y a eso debemos dedicar nuestra vida. A veces lo empezamos a hacer, a veces lo olvidamos y creo que todo el tiempo tenemos que retomarlo. Algo inspirante en Pablo es que él inició algo y lo terminó, pero lo terminó apasionadamente. O sea, aquí está escribiendo esta carta, acuérdate, desde la prisión, ya había hecho sus viajes misioneros, ya había construido muchas iglesias, ya había estado en varias las plantó él,
luego otras les ayudó, recorrió y llegó a todas estas personas que no conocían a Cristo. En la iglesia en Éfeso, acuérdate que estuvo 2 años, casi 3 años predicando en una escuela. ¿Te acuerdas que la mayoría de la gente de Asia, a sus alrededores, habían escuchado el mensaje? Entonces, nosotros podemos ver y nos queda claro leyendo estos versículos la misión de Pablo en la iglesia. En los primeros versículos que acabamos de leer, lo que él dice es que él estaba buscando el bien de los judíos. ¿Y cómo iba a lograr hacerles el bien o el bien de las personas? Pues dándoles a conocer a Cristo. Él tenía muy claro que lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Cristo. Yo creo que eso nos queda muy claro a cada uno de nosotros. Su propósito, su misión era anunciar el evangelio a los no judíos. Esa fue su vida y a eso se dedicó él. Y se dedicó de una forma hasta que Dios lo llamó y hasta que fue muerto como un mártir, porque murió a causa del evangelio, a causa de lo que Dios había puesto en su corazón. Pero su misión, su propósito era muy claro. El propósito de Dios a través de él era muy claro. ¿Cuál es el deseo? Que todas las naciones, o sea, todas las personas, todos los pueblos, toda la gente puedan participar en la herencia de Dios. Podríamos decir que la herencia de Dios es lo que Él nos tiene reservado en el cielo, esa vida eterna. Uno de los deseos también es que todos puedan participar del mismo cuerpo. Su deseo es que la gente pudiera ser parte de la iglesia. Eso es algo muy interesante, que fueran, porque pudieran ser parte del pueblo, de la familia de Dios, es decir, de ese pueblo adquirido por Dios, que todos sean parte de la iglesia. Y también que todos tengan parte de las promesas que el pueblo de Israel. Recuerda que las promesas en el Antiguo Testamento solamente era para el pueblo de Israel, pero esas promesas hicieron sí en Cristo, y ya no solo son para los israelitas o para los judíos, sino para todas las personas. De la misma manera que Pablo, hermanos, tú y yo cuando nos convertimos, fuimos llamados a un propósito, a una misión en nuestra vida. Y a veces tal vez lo olvidamos. Este sería, haciendo una analogía, la misión que nosotros tenemos en la iglesia. El propósito que tú y yo debemos de tener en la iglesia. ¿Y cuál debe ser ese propósito? Buscar el bien de los demás. Y sabemos que lo mejor que le puede pasar a una persona, el mejor lugar y la mejor condición espiritual, física, emocional, es darles a conocer a Cristo en sus vidas. Hoy hay mucha necesidad como todo el tiempo. Ahora son pruebas, en otros momentos son tiempos difíciles. La vida es así, estamos en una situación diferente, una situación que nos lleva mucho a pensar, a reflexionar en Dios. Mucha gente, es una gran oportunidad para que muchas personas puedan conocer a Dios. Cuando toca nuestra salud, cuando toca nuestra economía, cuando llegan las pruebas, hay una gran necesidad de Dios. También hay una gran oportunidad a acercarse a Dios o amargarte, ¿no? Con la vida, decepcionarte y deprimirte, o acercarte a Dios. Nosotros tenemos que ser esa esperanza para las personas. Nuestro propósito en la iglesia, nuestra misión en la iglesia es anunciar el evangelio a todas las personas. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deber, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y debemos desear que todas las naciones participen en la herencia, que sean parte del mismo cuerpo. Debemos desear que las personas sean parte de la iglesia. Acuérdate que una persona cuando es bautizada forma parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya vimos que es la familia de Dios, es un templo en el cual Dios vive, es una familia, ¿no? Donde nuestro Padre es Dios. El deseo de Dios y nuestro propósito es que todas las personas tengan parte de esa esperanza, pero también que las personas puedan formar parte del mismo cuerpo y que las personas tengan parte en las promesas del pueblo de Dios. La Biblia está llena de promesas. Tú y yo tenemos esperanza, tenemos fe. Ahorita antes de comenzar hablábamos de que hemos escuchado muchas situaciones, hablaban unas hermanas, muchas pruebas, nos han pedido muchos temas de oración, pero lo que hace la diferencia en un cristiano es que el cristiano sigue teniendo pruebas, sigue teniendo luchas, hay situaciones, pero tenemos confianza, tenemos fe en Dios, creemos que Dios tiene un plan,
Entendemos que esta vida no se acaba aquí, sino que hay algo eterno, que Dios tiene un propósito y eso sensibiliza el corazón. Yo te pregunto y me pregunto también a mí cuando estaba haciendo la clase, ¿cuánto esta misión o este propósito está latente en mi vida? Hay veces que se me olvida, hay veces que dejo de hacerlo, hay veces que no estoy tan involucrado, no estoy tan apasionado. Hoy deberíamos de ver más salvación que en otros momentos y hemos estado viendo menos que en otros momentos porque la gente está más sensible, está más ávida de Dios. Entonces nosotros tenemos una misión en la iglesia, esta es nuestra misión. Obsérvala, reflexiona. Si no lo estamos haciendo, busquémoslo, hermanos. Hay algunos que tienen este deseo en el corazón, pero tal vez algunos otros ya lo perdimos o no estamos tan apasionados o estamos ocupados en muchas otras cosas que hemos perdido de vista esto. Nuestra misión, estamos en la iglesia porque tenemos que buscar el bien de los demás. ¿Qué es lo mejor que le pueda pasar a la gente? Conocer a Cristo. Nuestro propósito, nuestra misión es anunciar el mensaje. Y el deseo más grande que debemos de tener es que las personas, nuestras familias, nuestros amigos, la gente a nuestro alrededor tengan parte de esto, de la herencia, que sean parte del cuerpo de Cristo y sobre todo que tengan estas promesas que son una bendición. ¿Qué tal en esos momentos, esas promesas que dice que Dios tiene un plan para nuestro bienestar y no para nuestro mal? Cuando pensamos en eso nos fortalece y pensamos, todo pasa por algo, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Qué tal esta promesa donde dice que Dios va a estar con nosotros o Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Eso da fuerza, eso da fortaleza. Son palabras de aliento, son cosas que la gente necesita. La gente tiene que ser parte de estas cosas, debe tener esto, al igual que tú y yo lo tenemos. Hermano, no dejemos de anunciar el mensaje, no dejemos de invitar a nuestros amigos, no dejemos de hablarle a las personas, no dejemos de compartir nuestra fe, no dejemos de compartir las ligas para que la gente se conecte, no dejemos de compartir las clases, no dejemos de hacer esto que tenemos. Ese es nuestro propósito. Estamos en la iglesia y tenemos un propósito. Y quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Cómo veía Pablo esta misión? ¿Cómo veía Pablo este propósito? Y aquí está el extracto de un versículo que me hace ver el corazón de Pablo y me hace reflexionar en el corazón que yo debo de tener. Dice la Biblia de esta forma, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. ¿Cómo veía Pablo su misión? ¿Cómo ves tú tu misión? La Biblia nos dice que era un privilegio. Y él expresa estas palabras en versículos anteriores. Gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, es lo que decía Pablo. Él lo había escogido, siendo él el menor o el menos importante dentro de todos. ¿Cómo vemos nuestra misión? ¿Cómo vemos nuestro propósito? ¿Es una carga? ¿Es algo que nos desgasta? ¿Es algo que no nos gusta? ¿O debemos sentirnos privilegiados? Él se sentía privilegiado, algo que no merecía, y decía, wow, Dios es tan bueno conmigo que me puso un propósito en mi vida, me puso una misión en mi vida. Recuerda que no hay cosa más grata ni cosa más especial que ver a una persona acercarse a Dios, tener esperanza, saber que su vida puede ser diferente al lado de Dios, salvar a una persona de la muerte espiritual. Es un privilegio poderlo hacer. Hermanos, veámoslo así, retomemos nuestra misión, retomemos nuestro propósito, dediquémonos a ayudar a personas a acercarse a Dios. Hemos escuchado en todo este tiempo de pandemia grandes testimonios en muchas regiones, en muchas iglesias, de cómo mucha gente se ha vuelto a Dios, mucha gente se ha convertido. Muchas regiones han bautizado más que cuando se congregan. Mucha gente está buscando a Dios. Nosotros no debemos de ser la excepción. Debemos de recordar esto y tenemos que recordar que es un privilegio. Ese es nuestro propósito. No es una carga, es un privilegio. Y somos bendecidos porque Dios nos permite hacer esto. No porque tengamos una gran capacidad o porque tengamos un gran corazón, sino porque Dios en su bondad, en su misericordia,
le dio un sentido a nuestra vida. Entonces, no olvides que tienes una misión y no olvides que tienes un propósito en la iglesia. Más adelante, en Efesios capítulo 3, en el versículo 9, dice así la palabra de Dios. Y me he encargado de hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio de Dios, creador de todas las cosas, que había mantenido en secreto desde la eternidad. De esta manera, pon mucha atención en este versículo 10, está muy interesante, dice, de esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Es decir, la iglesia es el plan perfecto de Dios, es un plan. Y es una forma en la que Dios ha mostrado su sabiduría para que todas las autoridades, no aquí en el mundo, en el cielo, puedan conocer la sabiduría de Dios. Dios es como ese pueblo de Dios que va a usar para mostrar su poder. Piensa en esto que está escrito en la Biblia. Eso es lo que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuando podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud de Dios. Y ahora, gloria a Dios, que pueda hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Recuerda que nuestro tema, y no debemos de dejarlo de mirar, es amar la iglesia. Y si te das cuenta, uno de los temas principales es la iglesia, porque Pablo toca esta palabra mucho más que en otras cartas. Pero te dije que pusiéramos mucha atención en el versículo 10 y también en el versículo 20. O sea, la iglesia es parte del plan perfecto de Dios y esto lo hizo, la iglesia la hizo para mostrar a los poderes y autoridades pudieran conocer la sabiduría de Dios que se revela de muchas formas. Dios usa su iglesia, ¿sabes para qué? Para lo que dice el versículo 20. 1, para que a través de sus hijos pueda mostrar su poder. Y sobre todo para que a través de nosotros como sus hijos podamos glorificar su nombre. Esa es la sabiduría de Dios. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Esa es la misión de Dios para la iglesia. Él quiere mostrar su sabiduría. Cómo a través de personas que deciden amarlo, obedecerlo, Él puede mostrar su poder y puede hacer muchísimo más cosas de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y el enfoque, lo que Él desea es gloria a Dios en la iglesia. Esa debe ser nuestra misión, nuestro propósito. Glorificar a Dios en la iglesia. Gloria a Dios en la iglesia. Eso es lo que debe de revelar algo glorioso, algo poderoso. Entonces pienso en esto. Y entonces una de nuestras misiones en la iglesia es mostrar la sabiduría de Dios. Cómo Dios a través de su plan y a través de transformar nuestras vidas puede mostrar
lo que es capaz de hacer en nosotros. ¿Cómo muestra su sabiduría Dios? Ven, ven, ven. Mostrando su poder que actúa en nosotros. Seres humanos, pecadores, que nos equivocamos, que fallamos, pero lo que Él pueda hacer cuando decidimos obedecerlo, esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, un libro perfecto para hablar de esto es Corintios. ¿Te acuerdas cuando había muchos filósofos que es el amor al saber y que reflexionaban? Y cuando Pablo les habla acerca de que no usaron esa sabiduría para reconocer a Dios. Pero después da todo un sermón poderoso y dice que lo que en Dios parece tontería es más sabio que toda sabiduría humana. Es decir, nosotros no nos sometemos a la sabiduría humana, nosotros nos sometemos a la sabiduría de Dios. Y a través de la iglesia, de someternos a su sabiduría, vamos a mostrar el poder de Dios, lo que Él es capaz de hacer y cómo la forma de pensar del ser humano o de la humanidad es totalmente a veces distinta a la forma de pensar de Dios. Y la iglesia, ese es el lugar que pueda hacer una diferencia en ese sentido. Mostrar lo poderoso, aunque para el mundo parezca ridículo, parezca tonto, parezca débil, mostrar lo poderoso que es hacer su voluntad. Ese es el propósito, hermano. Yo no sé si lo ves de esa forma tan impresionante como lo dice Pablo, ¿no? O sea, es mostrar la sabiduría de Dios. ¿Cómo se muestra la sabiduría de Dios? ¿Cómo dice la Biblia? La sabiduría de Dios se demuestra, ¿por qué? Por los resultados. Mostrando el poder en nuestra vida, el poder de lo que Dios dice, que nosotros lo vivimos y vemos el resultado en nuestra vida. Eso dice más que 1000 palabras. Nuestro propósito en la iglesia es dar gloria a Dios. Ese es nuestro propósito. Y para terminar, también tenemos una misión y un propósito y creo que es muy útil y creo que es algo que también hablamos las reuniones pasadas, es orar por la iglesia. Amén. Yo creo que es algo que nos han pedido mucho, es algo que tratamos de hacer los lunes y es algo que debemos de hacer de una forma constante. Pero lo que acabamos de leer nos da varias cosas por las cuales podemos orar por la iglesia. Primero, dice la Biblia que debemos orar por los hermanos y debemos orar unos por otros para que nos dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Necesitamos eso, ¿estás de acuerdo? Momentos de debilidad necesitamos fuerza, pero también queremos mostrar el poder de Dios, ¿no? Esa es parte de nuestro propósito. Entonces debemos de vivir conforme al Espíritu Santo. Ora por la iglesia por eso. Ora por los hermanos por eso. Para que nos dé a todos los que somos parte de la iglesia poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Que veamos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu de temor, es un espíritu de poder, de autoridad, dominio propio. Que Cristo viva en nuestros corazones por la fe. Eso es algo importante. Recuerda, la misma Biblia dice, ¿no?, que hay 3 cosas valiosas, importantes: amor, la fe y la esperanza. Entonces, creo que tenemos que orar por eso, que el amor sea la raíz y el fundamento de nuestras vidas. Tomamos unos cursos, tomamos toda una serie de clases donde hablamos acerca de la fe y el amor radical. Ora por eso, por los hermanos, que aprendamos a amarnos. ¿Cuánto lo necesitamos? Esa es una de las cosas que nos hace diferentes. Y que podamos entender, faltó una palabra, que podamos entender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Entonces tenemos esta misión en la iglesia. Nuestra misión, nuestro propósito es anunciar el mensaje. Que todas las naciones puedan tener parte en la herencia de Cristo. Que todas las naciones puedan tener parte en las promesas que Dios nos da. Que todas las naciones puedan tener y puedan conocer de Jesús. Nuestro propósito es mostrar el poder de Dios y darle gloria a Dios en la iglesia. Y otra cosa importante es poder orar unos por otros dentro de la iglesia. Y estas son algunas cosas con las cuales sería muy bueno que pudieras orar por cada uno de los hermanos. Poder y fuerza para soportar. Eso nos lo da el Espíritu.
Que Dios viva, Cristo viva en nuestros corazones por fe. Que el amor sea lo que nos mueva a cada uno de nosotros. Y que entendamos todos que el amor de Cristo es muy grande. Cuán grande, ancho, largo, profundo es el amor de Cristo. Entonces no estamos aquí solo para formar parte de un número. Tenemos una misión, tenemos un propósito. Y el llamado esta noche es poder vivir nuestra misión, nuestro propósito en la iglesia. Amén. Eso es lo que te quería compartir esta noche. Vamos a terminar con una canción y regresamos a dar los anuncios. Muchas gracias. Dios sea la gloria. También, hermanos, buenas noches. Gracias por la canción.